Más que proponer una definición, acá queremos hacer una invitación desde Coral a imaginar nuevos paradigmas alrededor de las inversiones que nos permitan superar esa historia dominante que no está funcionando para todos, ¿cierto? Para toda la naturaleza. Naturalmente nos reconocemos parte de la naturaleza y eso en parte ha sido el trabajo de Coral, reconectar desarrollo y naturaleza y trabajamos, digamos, en tres líneas de negocio. Una de estrategia, donde incluimos esa dimensión de la sostenibilidad y del buen crecimiento dentro de la estrategia de las compañías. Una unidad de inversiones climáticamente inteligentes y acompañamos decisiones de invertir o no en diferentes negocios y una unidad de diseño para el desarrollo sostenible. Entonces hoy nos vamos a enfocar en estas nuevas narrativas alrededor de las inversiones climáticamente inteligentes. Listo. Una inversión es acerca de destinar unos recursos con el objetivo de obtener una utilidad o un beneficio, ¿cierto? Y en este sentido, tenemos que reconocer que el cambio climático es importante para el contexto de las inversiones porque, digamos, ese universo conocido cambió. No digamos ni siquiera que está cambiando, ya cambió, ¿cierto? Hemos alterado el clima más rápido que los últimos 65 millones de años. Vamos a ver una gráfica, la siguiente, un concepto rápido aquí. Estos son los últimos 100.000 años. Aquí vemos que ha habido variaciones en el clima que han llevado a las glaciaciones y a las grandes migraciones humanas por todo el globo planetario. Los últimos 10.000 años, que es ese cuadrito amarillo que vemos ahí como el Holoceno, han sido unos años de estabilidad climática que han permitido que la civilización como la conocemos hubiera emergido, ¿cierto? Ahí se da el comienzo de la agricultura, de las grandes civilizaciones, aquí se generan las grandes civilizaciones humanas, Grecia, Roma, Mesopotamia, China, India, toda la civilización humana como la conocemos se da en este periodo de estabilidad climática. Lo que queremos resaltar aquí es que ese periodo de estabilidad climática ya pasó. Ya estamos en una nueva era geológica que se llama el antropoceno y aquí ya los impactos van a ser impactos que nos van a entrar en el mundo de lo desconocido, modelos climáticos, planetarios, de corrientes oceánicas, vientos, lluvias, etc. No sabemos cómo van a responder a estas nuevas dinámicas. Ya nos estamos acercando a superar unos límites planetarios que nos están alejando de ese, digamos, lugar seguro de operación. En la gráfica siguiente, para terminar de reforzar este punto de por qué el cambio climático es importante para las finanzas y para las inversiones, el cambio climático es un reto o es un riesgo sistémico. Esto quiere decir que está interconectado e interrelacionado con otros riesgos. Este gráfico del Foro Económico Mundial es un gráfico que se actualiza todos los años del informe global de riesgos y aquí vemos esa interconexión e interrelación del cambio climático. Esto quiere decir que no podemos ver al cambio climático de forma aislada, sino que lo tenemos que entender en su relación y conexión con otros riesgos. Incluso por aquí vemos un riesgo lejano que seguramente el próximo año va a aparecer con más énfasis y es la conexión también del cambio climático con enfermedades infecciosas, en este caso el COVID-19. Entonces vemos que el cambio climático está relacionado con inmigraciones involuntarias, con crisis de alimento, con eventos extremos, con pérdida de biodiversidad, backslash capital natural, incluso la falla de gobiernos globales. Entonces, por eso es importante el cambio climático para el sector financiero y para la economía, digamos, entendiendo que el sector financiero o las finanzas hacen parte de ese universo más grande que es la economía. En la diapositiva siguiente vamos a ver cómo el cambio climático es material ya no solo para el sistema financiero, sino para las organizaciones en particular. Este es un cuadro del Global Task Force for Climate Related Financial Disclosures. Es un grupo de pensamiento global liderado por Bloomberg, eh, Mark Cranberry, entre otros, digamos, actores globales reconocidos, economistas, empresarios, etc. Y aquí vemos como dos grandes dimensiones por las que el cambio climático es relevante para las organizaciones. La primera dimensión es desde el riesgo y vemos que existen riesgos de transición por políticas tecnológicos, cambios de mercado, reputación y riesgos físicos, riesgos agudos y crónicos. Y también existe una dimensión de las oportunidades, eficiencia de recursos, fuentes de energía, producción y nuevos servicios, mercados, resiliencia, entre otros, que nos plantean retos para la estrategia de las organizaciones y que tienen un impacto financiero en todos los estados financieros de las compañías. Este gráfico fue traducido por Ecoral, pero pues pueden encontrar el gráfico en inglés en la página del Global Task Force.
Un ejemplo de riesgos de transición, para que nos ubiquemos un poco acá en este cuadro, en la diapositiva siguiente, aquí pintamos los riesgos de transición, vamos a pintar un riesgo de transición. En la diapositiva siguiente vamos a ver la proyección del calentamiento global. Aquí vemos que se espera que si seguimos una trayectoria actual sin políticas sobre cambio climático podemos alcanzar 4.1 a casi 5 grados en 2100. Con las políticas actuales podríamos llegar a limitar a 3 o a 3.5 grados. En escenarios optimistas, limitar a 3 grados el aumento de la temperatura. O sea, todo esto se sale del Holoceno. Estamos ya en escenarios de Antropoceno. Y en escenarios, digamos, ambiciosos, consistentes también pues, con las metas de reducción de emisiones del Acuerdo de París, podríamos llegar a 2 grados e idealmente a 1.5 grados. Este es un horizonte de 2100, pero aquí vemos pues también la línea 2030, donde ya tenemos que empezar a hablar de emisiones negativas. Ya no es ni siquiera de reducción de emisiones, ya tenemos que empezar a hablar de esquemas que nos ayuden a capturar carbono. Y pues todavía no están listas las tecnologías para esquemas de captura de carbono a gran escala, entonces vamos a tener que pensar en industrias mucho más eficientes y otra vez resaltando pues la intervención ahora del grupo HTM, la sostenibilidad ya no es suficiente, vamos a tener que hablar de regeneración, modelos regenerativos que nos permitan capturar emisiones de carbono. ¿Por qué esto es un riesgo de transición o estas dinámicas representan un riesgo de transición? En la medida que trazamos un horizonte hacia una economía de emisiones negativas o de economía baja en carbono, de acuerdo con el Acuerdo de París, por ejemplo, pues vemos que en estas transiciones se puede quedar mucho valor en el medio, ¿cierto? Industrias con portafolios intensivos en emisiones, pues no van a poder seguir realizando esas emisiones y pues en esa transición entre A y B, siendo B ese universo ideal de un capitalismo regenerativo o de una economía con emisiones negativas, pues muchas compañías se van a quedar en el medio y mucho valor se va a quedar en el medio. Pero pues también debemos mirarlo desde una óptica positiva porque también hay muchas oportunidades de generación de negocios. En la diapositiva siguiente, recuerden que el protocolo de París habla de limitar la temperatura a 2 grados e idealmente a 1.5 grados, pues pensemos qué diferencia puede haber en 0.5 grados. El clima extremo en las ciudades en un escenario de 1.5 grados aumentaría en un 14%, en un escenario de 2 grados aumentaría en un 37%. Y un tema pues que nos ha apasionado y nos motivó incluso a crear una empresa alrededor de la conservación de la naturaleza, que son los arrecifes de corales, vemos que en un escenario de 1.5 grados podemos perder del 70 al 90% de los arrecifes de corales del mundo. Y en un escenario de 2 grados podemos perder el 99%. Esto pues no nos queremos ni siquiera imaginar qué pasaría por encima de 2 grados, ¿cierto? Y ya sabemos que la trayectoria tal cual como va está apuntándole a 3 grados, 4 y hasta 5 grados de aumento en la temperatura. Perder arrecifes de coral no es solo perder el ecosistema más biodiverso del planeta, es perder también capital natural que protege las costas, genera arenas blancas para las playas y para el disfrute del paisaje, está interconectado, interrelacionado también con nuestro bienestar, nuestra salud, nuestro desarrollo, entre muchas otras, digamos, beneficios y contribuciones de estos ecosistemas a la economía. Listo. En la siguiente diapositiva vamos a ver una gráfica bastante diciente. Digamos, si aceptamos limitar la temperatura global a 2 grados, tenemos que hablar de un presupuesto de emisiones, un presupuesto de carbono, que es esta burbuja azul. Eh, si llegáramos a generar o a realizar todos estos activos intensivos en emisiones, por ejemplo, los inventarios declarados por compañías petroleras, compañías basadas en carbón, entre otras, pues nos estamos moviendo en un escenario de la burbuja roja, o sea, por fuera de este carbon budget. Si aceptamos la realidad del carbon budget y el límite de la temperatura global a 2 grados o incluso a 1.5, e idealmente menos a 2030, tenemos que reconocer que los activos de muchas de estas compañías intensivas en carbono, pues valdrían prácticamente una sexta parte. Entonces, esta es una de las razones por la que el cambio climático es material para las organizaciones, por lo cual es un riesgo de transición que debemos tener en cuenta a la hora de realizar inversiones. En la diapositiva siguiente, quiero resaltar entonces que también hay riesgos físicos. Estos riesgos físicos pueden ser riesgos agudos y puntuales. En la diapositiva siguiente vamos a ver
la zona norte de Estados Unidos, pues en el ojo del huracán, casi que el coletazo de este huracán, y casi que el ojo del huracán llega a la ciudad de Nueva York en 2012, el huracán Sandy. En cuestión de unas horas, el siguiente diapositiva, por favor, la capital financiera del mundo se ve impactada, más de 8 millones de hogares, 25.000 millones de dólares. La ciudad se queda sin energía de un momento para otro, colapsa, digamos, la conectividad de esta ciudad. Pues estos son mensajes claros, la ciudad se inunda. En la diapositiva siguiente vamos a ver algunas imágenes de las inundaciones que tiene la ciudad. Estos son riesgos puntuales, pero ya vemos que los huracanes se desplazan cada vez más hacia el norte y ya ciudades en las que no se veían estos culetazos de huracán, pues van a ser más recurrentes y más pronunciados, digamos, estos eventos. Esto es parte de lo que hace el cambio climático. Aumenta la frecuencia y la intensidad de los eventos extremos. Listo. Entonces, este es otro mapa. Este es un artículo de National Geographic. El título es ¿qué pasa si todos los polos se derriten? Si todos los polos se derriten, desaparece el sur de la Florida, desaparece Cancún, Nueva Orleans, San Francisco, Boston, Nueva York. En fin, esto pues claramente tiene impactos gigantescos en la propiedad raíz, en muchas industrias. La cuña de agua salina ya ni siquiera entra a los Everglades, los tapa completamente. Estamos hablando de pérdidas de capacidad también de la infraestructura del agua para las ciudades de Estados Unidos y de un riesgo enorme del cambio de la geografía y desplazamiento de las industrias. En la próxima diapositiva vamos a ver el escenario de Europa. Desaparecen los Países Bajos, que paradójicamente asesoran a Colombia en temas de protección costera. Desaparece Londres, Bruselas, Barcelona, Roma, Venecia, entre muchos otros. Y en el panorama de Asia, no menos impactante, vemos que puede haber cerca de 800 millones de desplazados. Entonces, el cambio climático acá puede tener impactos en el largo plazo por ascensos del nivel del mar. Recordemos que ese es otro de los impactos del cambio climático, además de la acidez, la desertificación y muchos otros eventos conectados. El aumento del nivel del mar se da también por la expansión del agua y por el derretimiento de los polos. Colombia, siempre pues hago el chiste malo de que vamos a quedar en Medellín con mar casi que a 2 horas de la ciudad. Desaparecen las ciudades costeras, desaparece Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, Tolú, Coveñas, desaparece gran parte del litoral costero y el mar entra hasta las zonas inundables, hasta el sector de La Mojana, que es una cuenca receptora de toda la zona Magdalena-Cauca. Brasil, pues ni se diga. En fin, este es un escenario pues fatalista que probablemente no lleguemos allá, pero es para llevar a un extremo de lo que puede pasar si todos los polos se derriten, ¿cierto? Y lo que sería un impacto en el largo plazo si no interiorizamos y actuamos sobre esta dimensión del cambio climático. Parte entonces de la narrativa que queremos traer acá es que el cambio climático no son solo riesgos, sino también oportunidades y son no menos importantes que los riesgos. Oportunidades alrededor de eficiencias energéticas en el consumo de recursos, de fuentes de energía, productos y servicios nuevos. Ahora veíamos el ejemplo de Sura y creo que incluso pues, podríamos ser más ambiciosos. El negocio de seguro, digamos que tiene dos grandes brazos. Uno es el sector, el negocio asegurador y el otro es el sector de inversiones. El negocio asegurador es probablemente el negocio más expuesto a los riesgos del clima porque está transfiriendo los riesgos de todos los negocios en la sociedad. El negocio asegurador debería evaluar su exposición a riesgos del negocio asegurador y balancear esos riesgos desde el negocio de las inversiones. Y el sector asegurador es una de las industrias mejor posicionadas para apalancar esas finanzas climáticas porque además su horizonte de inversiones de 30 y 40 años. El sector financiero podría apalancar modelos regenerativos que permitan reconstituir suelos, conservar infraestructuras del agua, entre comillas, infraestructura. Aquí esto es un término que simplemente nos permite expandir las posibilidades del sector de infraestructura. También nos permitiría, por ejemplo, ciudades que sabemos que se van a inundar y van a colapsar sí o sí, no hay forma de protegerlas, lo siento, podemos ir pensando en una transición de estas ciudades a esas zonas más altas. Y creo yo que el negocio de inversiones del sector asegurador es uno de los mejores posicionados para ayudar a apalancar esas transiciones y con las escalas que necesitamos. Ya no es suficiente actuar desde la periferia, tenemos que pensar ya tan decididamente o más y con mucha mayor ambición que como estamos actuando frente a eventos coyunturales como el COVID-19, que también ya son la nueva normalidad.
Dentro de las oportunidades también que quiero resaltar aquí en la diapositiva siguiente, tenemos un ejemplo. Goldman Sachs, por ejemplo, destina 750.000 millones a 2030 para invertir en iniciativas verdes enfocadas en temas de cambio climático. Entonces vemos que ya los números que se están moviendo en materia de cambio climático, ya no solo en mitigación, que recuerden que mitigar es reducir esa huella, sino también en adaptación, que es ya prepararnos para lo inevitable, ¿cierto? No es darnos por perdido, pero ya es reconocer una realidad planetaria y es invertir también en adaptación. Eh, Más adelante hay unos marcos de referencia que queremos también compartir con ustedes para evaluar riesgos de cambio climático en préstamos inmobiliarios, en portafolios de inversión, gestionar los impactos en inversiones en infraestructura. Ahí les quedan los QRs a todos. Parte del objetivo de Coral también es siempre compartir todo el conocimiento que tenemos y transformar este conocimiento en acción. Entonces, pues bienvenido todo lo que podamos compartir y conectar con ustedes. En la diapositiva siguiente, entonces, vemos que pues si las inversiones están relacionadas con el crecimiento económico, una mega oportunidad que nosotros vemos es un capitalismo regenerativo. Y un capitalismo regenerativo habla precisamente también de esa mirada holística de las inversiones. En la diapositiva siguiente vemos un libro que recomendamos, además del libro de capitalismo regenerativo, y es cómo crear una economía al servicio de la vida, ¿cierto? No solo de la vida humana, sino de la naturaleza como tal, que es el soporte de la vida, del desarrollo y de nuestro bienestar. En la diapositiva siguiente vamos a ver una gráfica que también es uno de los cambios de paradigma necesarios. Ya no es suficiente hablar de mitigación, no es suficiente hablar de la sostenibilidad. De hecho, la sostenibilidad será una consecuencia de la regeneración. De hecho, la vida es sostenible porque se regenera. Tenemos que pensar que ya no podemos hablar solo de uso eficiente de recursos, usar menos o contaminar menos. Tenemos que pensar en esa dirección positiva en la que queremos avanzar, hablar de biomímesis, de biofilia, de restauración, de diseño regenerativo y de un desarrollo regenerativo, desarrollos que sean capaces de mimetizar las dinámicas de la naturaleza. Somos parte de la naturaleza, restaurar la naturaleza, cuidarla y ser naturaleza, reconectarnos con esas dinámicas de la naturaleza. Un modelo productivo no tiene por qué agotar los recursos naturales. Podemos crecer regenerando, más o menos como hablaba el DNP, ser capaces de pivotear de forma positiva y salir fortalecidos de una situación de esta. Siempre hago la misma analogía y le digo a la gente, ¿usted quiere vivir el resto de su vida gastándose sus ahorros o usted quiere vivir de los intereses que le produzca el capital? Pues la respuesta obvia es yo quiero vivir de los intereses que me produzca el capital. Pues esa es la misma respuesta que debemos aplicar a la naturaleza. Deberíamos ser capaces de poder vivir de los intereses del suelo y producir modelos, entregar modelos agrícolas regenerativos, de vivir de los intereses de las cuencas hidrográficas y gestionar el agua de la que dependen las ciudades de forma regenerativa. Y esto pues lo podemos hacer aplicable a cualquiera de las dimensiones de capital natural, que finalmente es un enfoque a reconocer esas contribuciones de la naturaleza al desarrollo. Entonces, el capitalismo regenerativo nos debe llevar a integrar otras formas de capital, ya no solo, si quieres pasa la de ODS, ya no solo el capital financiero, el capital social, un capital de experiencias, un capital natural y un capital cultural, además del financiero y el económico, hay otras formas de capital. Un capitalismo regenerativo también nos debe poner de acuerdo alrededor de unos objetivos comunes que nos permitan avanzar. Digamos que el mundo ya planteó unos objetivos de desarrollo sostenible, estos pueden ser un buen marco para la acción regenerativa. A los objetivos de desarrollo sostenible le falta un poco de ambición, pero digamos que son un muy buen ejercicio. Y nosotros en Ecoral, más que esta visualización en 2D, preferimos la próxima diapositiva. Esta es una visión sistémica de los objetivos de desarrollo sostenible producido por el Centro de Resiliencia de Estocolmo y por Pavan Sukhdev, el líder de la teoría de la economía de los ecosistemas y de la biodiversidad. Y aquí vemos que los ODS relacionados con el capital natural o la biosfera son el soporte de la sociedad. La naturaleza es el soporte de la sociedad y la sociedad construye la economía y dentro de la economía generamos esos acuerdos alrededor del sistema financiero. Necesitamos un sistema financiero y una economía al servicio de la sociedad y del planeta que nos soporta. No podemos pensar en una economía que le cueste a la sociedad y a la naturaleza. Listo. Y en esta presentación, pues siempre también nos preguntan, bueno, ¿y cuál es el rol de los inversionistas frente a las inversiones climáticamente inteligentes? Y aquí nos gusta traer al doctor Carlos Enrique Piedrahita,
fue un mentor de nosotros y a quien con enorme gratitud siempre le reconocemos su visión holística de la sostenibilidad. Para el doctor Carlos Enrique Piedrahíta, la sostenibilidad era o tenía que ver con lo ecológico, con lo económico y con lo social, pero es ante todo un asunto ético. Y también creemos que en las inversiones climáticamente inteligentes tenemos que incluir esa dimensión de la ética. Cuando invertimos, promovemos. ¿Qué tipo de desarrollo queremos promover? Y esta es una pregunta válida para los bancos, para nosotros a nivel de inversionistas particulares, para fondos de pensiones, incluso para las inversiones públicas. ¿Qué tipo de desarrollo queremos promover? En la siguiente diapositiva vemos un ejemplo ya a nivel de ciudades, que es un gran sector, una oportunidad para las inversiones climáticamente inteligentes. A la izquierda vemos un Disculpa, gráfico de una Federico, cuenca. te queda un minuto para Listo, cerrar y poder continuar con las discusiones. Gracias. perfecto. Entonces aquí queremos resaltar a la ciudad como un sector. Las ciudades tienen que mimetizar y recuperar las dinámicas de la naturaleza. A la izquierda vemos una cuenca hidrográfica que si llueve, pues digamos que el agua pasa lentamente por toda la cuenca. Lo que estamos viendo es que las ciudades reemplazamos esas coberturas boscosas, vegetales y los arbustos por cemento. Ya, por ejemplo, en ciudades como Medellín, vemos cómo escurre el agua por las laderas porque cambiamos el bosque por cemento. Lo que buscan las ciudades esponja y un enfoque de sistema de drenaje sostenibles es que la infraestructura gris no es suficiente, tenemos que integrar también la infraestructura natural y ser capaces de diseñar drenajes y sistemas de drenajes. Si quieres pasas a la próxima diapositiva. Digamos, el mensaje es cada metro cuadrado es una oportunidad para la vida. Cada metro cuadrado es una oportunidad para cosechar agua, para generar vida, para generar dinámicas que nos reconecten con la naturaleza y con la dinámica de la naturaleza. Si quieres, pasa al siguiente. Nosotros entonces entendemos el desarrollo y el buen desarrollo porque tenemos que distinguir un mal desarrollo de un buen desarrollo. El mal desarrollo es un desarrollo que destruye la vida y el buen desarrollo es un desarrollo que la fortalece y la promueve. Aquí en este caso vemos el caso de una ciudad biofílica de Singapur y pues para no demorarme paso entonces a la conclusión. En síntesis, la narrativa y las posibilidades que queremos traer acá sobre la mesa es que las inversiones climáticamente inteligentes no son solo aquellas que integran los riesgos climáticos, sino que son también aquellas que son capaces de capitalizar las oportunidades de crecimiento en un planeta que cambió, generando valor compartido para los accionistas, para la sociedad y para el resto de la naturaleza. Muchas gracias.